Bienvenidos a todos, este es el Dr. Chávez dándole una bienvenida a un episodio más de Cristo y Cultura. Buenos días hermanos, vamos a reanudar la cuarta clase sobre el reino de Dios y hoy específicamente vamos a ver lo que es el reino de Dios y su justicia, porque como todos ustedes ya saben para ahora, el reino de Dios tiene 4 elementos bien marcados. Está el evangelismo, está el discipulado, está la justicia y la cultura. Y como habíamos dicho antes, el elemento de la justicia es un elemento que se nos ha escapado en la historia de la iglesia, especialmente en los últimos 500 años, con excepción de algunos y otros movimientos que han surgido a través de la examinación del Nuevo Testamento. Quería empezar para decirles que la iglesia ha tenido un montón de relaciones con respecto a la cultura a través de los años. Por ejemplo, la iglesia ha tenido una posición escapista con respecto a la cultura. Y cuando digo escapista, son esos modelos de iglesias que se han escondido en sus 4 paredes, que predican un evangelio bien reducido, donde solamente es un mensaje de salvación, pero no incluye la vida, no incluye el cuerpo, no incluye nada, ni las emociones, porque muchas veces uno tiene que reprimirlas. Ese es un modelo escapista que tuvo su modelo y tiempo y que lo practicó la iglesia primitiva, y no tenía otra opción porque estaban siendo perseguidos por el imperio romano y las culturas que los rodeaban. Y la iglesia tuvo que sumergirse en un contraculturismo apropiado. El contraculturismo o el modelo escapista tiene su época, pero en este momento de la historia no es un modelo adecuado para engancharnos con la cultura, ¿verdad? Ya no estamos siendo perseguidos, pero tampoco estamos en una sociedad que es cristiana. En este país ya se vive en una sociedad que es post-cristiana, desde los años 70, 80 del siglo pasado. Otro modelo por el cual la iglesia se ha relacionado con la cultura a través de la historia es a través de la teología liberal. Son estos grandes movimientos que han tratado de ayudar a la humanidad, pero lo han hecho sin Cristo e incluyendo una capa larguísima para que todos vengan y trabajen sin importarles si Cristo es parte del mensaje integral o no. Ellos también tuvieron su momento en la historia, su época, vendría a ser los movimientos del siglo XVIII, XIX, y eso le llamamos la iglesia acomodada. Después sigue la iglesia aliada, ¿verdad? Que vendría a representar a los católicos, a los griegos ortodoxos. Esta es la iglesia que siempre ha tenido una buena relación con la cultura y específicamente con los gobiernos. Sin importar quién esté en el gobierno, ellos siempre están bien. Si es Hitler, si es Hugo Chávez, si es Maduro, si es Fidel Castro, ellos siempre están bien. Se acomodan de acuerdo a la situación y siempre salen ganando. Después sigue el modelo dualista, que representa a ciertos sectores de los luteranos y de los bautistas. Y la iglesia dualista no predica un evangelio reduccionista, pero se practica un evangelio que causa tensión en el creyente, porque uno está siempre yendo en contra de la corriente. Y a la misma vez ellos practican una espiritualidad dualista que ya hemos hablado la semana pasada, que es incompleta para nosotros sobrellevar y realizar el llamado de la Gran Comisión. Otro modelo que la iglesia ha tenido con la cultura ha sido lo que le llamamos la iglesia transformadora, que también representa sectores de la iglesia reformada, bautistas, metodistas, algunas luteranas. Y es este método por el cual, y de esto vamos a hablar en otra clase, en otro tema, esta es la iglesia que sigue el modelo de que sí hay sectores de la sociedad, hay sectores de la cultura que son redimibles. No todo es malo, no todo es pecado, no toda la música es mala, no toda la literatura es mala, no todos los programas de televisión son malos. Hay cosas que son malas en la cultura, hay canciones que no convienen, pero de eso no estamos hablando de lo rescatable. Entonces,
especialmente en las artes, uno puede rescatar estas cosas, ¿verdad? Porque a los creyentes que se mueven en el ambiente del arte, usualmente le pedimos que lo hagan dentro de la iglesia para que nos entretengan. Y hay hermanos que tienen su llamado para hacerlo dentro de la iglesia y hay otros que no. Hay otros que son llamados para ser modelos en una cultura que necesita modelos cristianos. Es igual con los hermanos deportistas, ¿verdad? Los que juegan béisbol, los que juegan fútbol. No podemos armar ligas de fútbol en la iglesia y mantenerlos. Dios les ha dado un talento. Tienen que brillar en las canchas de fútbol, en los estadios mundiales y ser un modelo dentro y fuera de la cancha. Entonces tenemos que han habido diferentes modelos bajo la cual la iglesia se ha conectado o se ha desconectado de la cultura, ¿verdad? Entonces lo que nosotros pensamos es de que el Evangelio es la buena noticia de la acción de Dios en Jesucristo para hacer posible que todos los seres humanos, sin excepción, tengan vida y vida en abundancia. Entonces es ahí donde viene el reduccionismo, porque esa vida en abundancia se ha reducido a lo espiritual, al gozo. No estamos diciendo que eso es malo, eso es parte de la vida abundante, pero queda mucho más. Es imperativo que no reduzcamos el Evangelio a un mensaje que nos promete la salvación del alma y nada más. El Evangelio abarca el cielo y la tierra, el presente y el futuro, la vida personal y la vida en comunidad, lo privado y lo público, lo espiritual y lo material, porque lo abarca todo, no excluye, no puede excluir el campo de la vida de todo ser humano, de la vida integral. Esa es una definición bien clara, es una definición bien extensa. Entonces la iglesia del reino de Dios, y este es nuestro enfoque en esta clase, la iglesia del reino. La iglesia del reino necesita buscar un paradigma que le permita a la iglesia ser efectiva con la gran comisión, ¿verdad? En Mateo 28:19, donde dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. El texto no dice, quédense, o que vengan la gente para uno discipularlos. El texto es claro, hay que salir de las iglesias. Entonces necesitamos un modelo que nos permita operar fuera de la iglesia, pero que a la misma vez nos permita cumplir con las funciones de mantenimiento dentro de la iglesia, mantenimiento que es necesario y es bíblico. Entonces viene una labor difícil de reestructurar el paradigma de la iglesia. Hay que ver qué programas funcionan, qué programas no funcionan, examinar cómo la iglesia está estructurada. Por ejemplo, muchas de nuestras iglesias latinas tienen lo que se conoce una pirámide, teniendo al pastor encima de la pirámide, seguido por un grupo de líderes que usualmente representa entre el 10 y el 15% de la iglesia, seguida abajo de la pirámide por los miembros que representan entre un 80 a un 90%. Entonces, nosotros llamamos a este modelo es el modelo estancado. ¿Por qué? Porque es el pastor y los líderes que hacen todo el trabajo de la iglesia y el resto de la membresía, que digamos es un 90%, son pasivos. Son gente que vienen y consumen, tienen una mentalidad consumista. Vienen para que sean entretenidos, reciben sus beneficios y si no reciben sus beneficios o si sus necesidades no están siendo tocadas, pues se van a otra iglesia. Entonces, por ende, la labor incansable e inacabable del pastor y los líderes de constantemente proveer programas y procesos para que la gente no se vaya. Entonces, este es un modelo que es totalmente inadecuado. Este modelo sería adecuado si la sociedad fuese totalmente cristianizada. Entonces la gente viene a las iglesias y uno los discipula. Pero hoy en este país, y especialmente en esta época de la historia del mundo, ya no estamos en una sociedad o en una cultura cristianizada. El mundo ha dado un giro, es post-cristiano. Ha escuchado el mensaje y lo ha rechazado. Pero sospecho que no han rechazado tanto a Cristo, sino han rechazado a los modelos que la iglesia ha tenido. Y muchos de los desórdenes que hemos tenido en nuestras iglesias, y sobre todo el moretón
que tenemos en los ojos, ver ese moretón morado, que vendrían a ser esos predicadores de la superfe que salen en la televisión pidiendo dinero, garantizando milagros, gente que no tienen nada que ver con el evangelio, que predican otro evangelio. Pero ese es tema de otra ocasión. Sigamos hablando de la iglesia estancada, que tiene su pirámide. El énfasis doctrinal es las 99 ovejas. Lo que más interesa en ese tipo de estructura es dar los estudios bíblicos, dar las clases bíblicas, el discipulado, dar el mantenimiento a las 99 ovejas que tenemos dentro de nuestras 4 paredes, ¿verdad? Se ofrece ministerio de escuela dominical, ministerio de mujeres, de varones, de niños, ministerio de adoración, y todos los ministerios tienen que ver con el mantenimiento de la iglesia. Son pocos o casi nulas las actividades que tienen que ver con Mateo 28:19, que es: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, una iglesia que funciona bajo esta estructura no tiene ningún tipo de influencia en su comunidad. Podríamos traer un bulldozer, sacarla, ponerla en otro lugar, y las casas que están alrededor, la comunidad, ni siquiera se da cuenta que la han movido. Es una iglesia que es impotente, es anormal. No es la voluntad de Dios que las iglesias sean así. Entonces, el crecimiento de este tipo de iglesias viene a ser en el reciclaje de creyentes que están en su perenne peregrinación de iglesias en iglesias. Y mucha gente se sale de iglesias por motivos verdaderos. Muchas veces hay abuso espiritual, o a veces hay iglesias que se tornan malas. Pero hay gente que le gusta saltar de iglesia en iglesia buscando satisfacción, ¿verdad? Entonces las iglesias crecen porque están reciclando creyentes de otras iglesias, pero cuando llenan en los reportes no ponen si son nuevos creyentes o si son gente de otras iglesias. Pero la cuestión es de que el énfasis acá es el crecimiento. Entonces, ¿cómo se discipula en este tipo de estructura? El discipulado es un discipulado que es como una flecha, es lineal, ¿verdad? Porque pues empieza con un evangelismo, si salen, porque ya muchos no salen. Típicamente se enviaba un equipo para que trabaje en las calles un sábado, un fin de mes, un sábado en la mañana se hace evangelismo. Si se ha pescado a alguien, a esa persona se le inculca de que venga a los estudios bíblicos, a la escuela dominical, y ahí es donde se transmiten las enseñanzas. Si la persona se queda por un año o año y medio y demuestra que es un verdadero creyente, pues lo mandamos a un instituto bíblico o otra institución de educación donde se cree que el discipulado se va a formar en la mente de la persona. ¿Qué podemos decir de este modelo lineal? Número 1, es un modelo obsoleto que requiere tiempo porque opera en serie. Tiene que acabar un proceso para seguir en el otro. Y es basado en información, creyendo que la información es la que cambia a las personas, ¿verdad? Y ya después de 30 años de ministerio, déjenme decirle, hermanos, tenemos gente en nuestras iglesias llenas de información y que no hacen nada absolutamente por su prójimo. Otro malestar de este modelo lineal es de que muy pocos acaban el proceso. Muchos empiezan en el instituto, son pocos los que acaban. Y esto es algo general, una regla general que también se ve en las otras instituciones de aprendimiento. Las debilidades de este sistema, de esta iglesia, están orientadas a los programas. Se piensa que mientras más información se le da al creyente, mejores decisiones van a hacer. Estoy totalmente de desacuerdo con eso. Y el ser cristiano se reduce a ir a la iglesia, dar tus diezmos, no te juntes con los pecadores, evita pecar, bautiza a tus hijos, imita al pastor y a los líderes. Y todo es bonito y se acabó el cuento, ¿verdad? Nosotros en este seminario teológico pensamos que la iglesia debe seguir un modelo balanceado, donde sus programas que se tienen que ofrecer, ¿verdad? Programas de niños, de adolescentes, algún tipo de educación, tienen que representar a lo máximo un 50%. Y el otro 50% tiene que ser balanceado por actividades que son misionales.
para nosotros poder satisfacer Mateo 28, 19, donde dice, vayan y hagan. Entonces el salir es el aspecto misional. Entonces deben haber tantas actividades misionales como la hay actividades de mantenimiento. Y esas actividades de mantenimiento están representadas en hagan discípulos en Mateo 28. Ahí hay que entrenarlos, llenarlos de la cristología, llenarlos de la palabra para que salgan nuevamente a la calle. Son un modelo balanceado del reino de Dios. Es una iglesia que es 50% misional y 50% de mantenimiento. Entonces, ¿qué hace este balanceo a la pirámide que hemos descrito? Esta pirámide es tumbada de costado, ¿verdad? Donde en uno de los costados, en la punta, quedaría el pastor y los líderes que están liderando desde un costado, son los que salen a servir, y la gente que antes era consumista no tiene otro recurso que salir y servir a la calle. ¿Por qué? Porque muchos de los programas de entretenimiento han sido eliminados. Muchos se van a quejar, muchos van a decir que eso no es para ellos, algunos quizás tengan alguna excusa legítima por motivos de salud o de edad, pero muchos se van a ir. Y es bueno trabajar con gente que quiere trabajar y servir con gente que tiene un corazón de servicio, y trabajar con gente que siempre te pone excusas y no quieren trabajar. Si se quieren ir, que se vayan a otra iglesia. Bendito sea Dios. Entonces, el énfasis de la iglesia del reino no tan solamente es las 99 ovejas, sino es la oveja perdida. Recuérdense de las parábolas perdidas que se representan en Lucas capítulo 15, ¿verdad? Cuando se encuentra la aguja perdida, la moneda perdida, la oveja perdida. El énfasis es la oveja perdida, pero a la misma vez requiere mantenimiento de matrimonios, la predicación de la palabra y ministerios fuertes de niños y jóvenes. El evangelismo tiene que ser parte de la vida diaria, y al igual que el ministrar a los marginados, a la comunidad, y establecer centros de rehabilitación. Un término que los estudiantes se familiarizan rápido en el seminario es Missio Dei. Es una frase que viene del latín que significa el enviar de Dios. Y nosotros pensamos que la misión no es principalmente una actividad de la iglesia, sino es una actividad de Dios, porque Dios de la Biblia es un Dios misionero. La misión es una actividad de Dios, es una actividad que es trinitaria, porque vemos que el Padre envía al Hijo, el Hijo envía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo envía a la iglesia. Entonces la iglesia existe debido a la misión de Dios y no al revés. Y bienvenidos, hermanos, a la teología de misiones. Todo está entretejido con las enseñanzas del reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el ciclo misional? Nosotros como misioneros no somos super espirituales. Somos personas de carne y huesos, personas con luchas, personas que a veces nos enfermamos, a veces sufrimos traiciones, a veces nuestros familiares tienen problemas, nuestros hijos. Entonces el ciclo del misionero pues está basado en el amor de Dios. El amor de Dios es el que te llama, que te invita. Dios es el que habla. Es ese Dios que opera en nuestras crisis, en nuestros valles profundos. Es ahí donde nuestra teología se corrige. Es ahí donde aprendemos más de Dios y cómo obra Dios. Y a medida que salimos de esos problemas, vamos incorporando y ajustando nuestras teologías. Y eso nos conlleva pues a una confianza y una obediencia al Señor. Y el ciclo se sigue repitiendo. Y en el proceso Dios es glorificado, el reino de Dios se expande. Y pues la meta es de que las masas se reconcilien con el Señor. Ya que hemos hablado un poquito de teología misional, tenemos que mencionar a Gisbertus Boetius, que vivió entre 1588 y 1676. Este hombre pues fue el primer teólogo que desarrolló la teología de misiones en una época
reforma, ¿verdad? Él puso una serie de puntos que la iglesia tenía que sostener como centro paradigma. Él decía que lo necesario era la conversión de los gentiles. Él también era muy fuerte en una expresión en latín, plantatio ecclesiae, que es la plantación de iglesias. ¿Cuántas iglesias se contentan con tener una congregación y comprar un templo? Y piensan que han cometido o que están cumplidos con la gran comisión. Esa es solamente una parte muy pequeña. Dios nos ha llamado a multiplicarnos, a plantar otras iglesias. Usualmente en clase yo pregunto a los pastores, ¿cuántos años llevan operando? Algunos dicen 10 años, otros 8 años. Y después sigue la siguiente pregunta, ¿y cuántas iglesias ustedes han plantado? Y las miradas son nulas, vacías, no sabían que tenían que multiplicarse. Otros la habían hecho por instinto, por obra del Espíritu Santo. En su gran mayoría no tienen ni el concepto de lo que es plantar nuevas iglesias. Otro concepto que este gran hombre nos dejó es la gloria y la manifestación de la gracia de Dios en todas las cosas que hagamos. Porque la gracia de Dios es el mensaje principal que está inmiscuido dentro del reino de Dios, que Dios ha venido a buscar al hombre, que no es el hombre que busca a Dios, es el hombre que entiende sus limitaciones espirituales, que no puede cambiar, y busca a Dios, y Dios lo acepta tal como es. Si la persona pudiese cambiar por sí misma, ¿para qué necesitan a Dios? Si tú tienes un problema con el alcohol o con drogas y la gente te dice, mira, deja de hacer esas cosas, ven a la iglesia. Es un mensaje con buenas intenciones, pero es totalmente erróneo. El mensaje es, ven a la iglesia con todos tus problemas, que hay un Dios que te va a limpiar y te va a cambiar. Otros conceptos de Missio Dei era el concepto de reunir a las iglesias que estaban al borde del colapso. Existía el concepto de analizar la salud de las iglesias, y las que necesitaban ayuda, pues se le hacía una intervención. ¿Y cuánto necesitamos eso hoy en día? En un mundo donde tenemos iglesias independientes, tenemos iglesias que no le dan razón a nadie, tenemos pastores que actúan como llaneros solitarios. Eso es inaudito, hermanos. Nosotros tenemos que dar razón por lo que hacemos. Y nos hemos salido de las denominaciones, y eso era un aspecto bueno de las denominaciones, que uno tenía que dar resultados, uno tenía que dar cara por las cosas que hacía. Otro aspecto era la renovación de las iglesias, la reunificación de las iglesias y apoyar a las iglesias oprimidas eclesiásticamente. Sí existe la opresión eclesiástica. Muchos de los que son independientes la han experimentado y por eso se han independizado. Entonces, una iglesia de reino se tiene que hacer una pregunta: ¿cómo nos envolvemos en la comunidad? Y esta es una pregunta que paraliza a la gente, y dentro de esa parálisis no hacen nada. Pues hay 3 maneras. Uno está el alivio. Ese es cuando hay un problema urgente y hay que proveer recursos para aliviar a las víctimas. Puede ser pobreza, puede ser un desastre natural, puede ser un huracán, víctimas de un terremoto. Uno va y ayuda. Es un alivio. El otro es la rehabilitación. En la rehabilitación es no tan solamente a nivel personal, puede ser comunitario. Hay comunidades que están sufriendo por las actividades del diablo, como drogadicción, prostitución. Entonces uno abre una iglesia ahí para rehabilitar a esas personas, para abrir un centro de rehabilitación para los drogadictos, para enseñar a leer a los niños, para educar a las personas que han sido desempleadas. Claro está, el evangelio está imprimido en todas las actividades. Está el desarrollo, y el desarrollo es el proceso que capacita a una comunidad a valerse por sí misma con dignidad y justicia. Hay diferentes maneras de ayudar y conectarse. Todo esto está conectado con la misión de Jesús, Isaías 61:1, que dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación
a los prisioneros. Les voy a dar un ejemplo de alivio. Había una monja católica de origen albano. Operó en la India ella. Entonces, ella se llamaba Agnes Gonja Bojacio, más conocida como la Madre Teresa. Ella fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta en 1950 y operó por más de 45 años. Atendió a los pobres, enfermos, huérfanos y moribundos. Los recogían, los llevaban, los atendían, los amaban hasta que el Señor se los llevaba. Ese es un ministerio de alivio. No había mucho más que hacer ahí. Tanta necesidad, tanto quebrantamiento humano. Y uno que está en contacto con ese quebrantamiento humano, ¿verdad? Eso santifica a las personas. Estábamos hablando el otro día en clase sobre la llenura del Espíritu Santo. Y habían hermanos que me hablaban desde el punto de vista carismático. Y es bueno, sí, existe la llenura del Espíritu Santo. Pero yo le decía a ellos que la expresión de la llenura del Espíritu Santo induce al servicio. Así lo veía Juan Wesley, así lo veían los autores bíblicos. Pablo, lleno del Espíritu Santo, no estaba metido dentro de sus cuatro paredes, estaba andando plantando iglesias. Y él se multiplicaba discipulando a otros jóvenes como se dice en inglés, you take them under your wing. Y los discipulaba y tenía tiempo con ellos y transmitía todo lo que el Señor le ha dado. Y ellos pues a su vez se duplicaban y se multiplicaban. Otro programa de la rehabilitación, como hemos mencionado, puede ser ayudándole o enseñándole a los niños a leer. Como ustedes saben, los niños aprenden a leer hasta el 3er grado. Después del 3er grado los niños están leyendo para aprender en otras materias. ¿Qué es lo que implica esto? Que si el niño no sabe leer bien en el 4er grado, hay ciertas cosas que están garantizadas para este niño. Mala salud, susceptibles al uso de drogas, salario mínimo, hogares disfuncionales. Y todo porque no han aprendido a leer bien, por diferentes motivos. Y esta es una ventana donde las iglesias, donde hay hermanos retirados o hermanos que son maestros, que pueden trabajar con los niños en la comunidad, abrir las puertas de la iglesia y enseñarles a leer. Les pueden enseñar a leer con historias bíblicas, con las magníficas historias que tenemos en el Antiguo Testamento. Hay que ser cristológico en todas nuestras maneras de operar. Un ejemplo de desarrollo, pues, es cuando existen males y hay que ayudar a la gente a valerse por sí mismo. Y lo que dice el hermano Martin Luther King, con el problema de nuestros hermanos afroamericanos, los hermanos morenos que sufrían, que no tenían derechos de igualdad, después de orar y después de consultar y meditar y de hablar, se dio cuenta que tenían que salir de sus 4 paredes y empezó todo un movimiento pacífico, de resistencia pacífica, de protestas. Él organizó una marcha de 1 millón de hombres, de morenos, que marcharon hasta Washington y pusieron presión sobre el presidente para que le otorgue a la comunidad afroamericana los derechos de igualdad. Y lo logró de buena manera, sin que se dispare una bala y sin desatar violencia. Entonces, hermanos, vemos que se puede ayudar de distintas maneras, ¿verdad? Piensen en esto. Parte de 1 de Juan 3:8 dice: Jesús vino a destruir las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo, hermanos? Es el hambre, es la pobreza, enfermedades, persecuciones étnicas, religiosas, gobiernos corruptos, todo lo que pueda meter usted en este espacio. Esas son las expresiones de las obras del diablo. Y yo le invito a usted que se asocie con Dios para destruir las obras del diablo en todas sus manifestaciones. Amén. Bueno, espero que les haya gustado este tema. Pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube
Edison Theological Seminary o hacerse nuestros amigos en Facebook. Y lo dejo con la benedicción de Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús.